buenos días a todos. Voy a intentar defender lo indefendible. Vamos a ver, la verdad es que no nos hemos hablado la doctora y yo, pero prácticamente creo que hemos usado las mismas referencias bibliográficas y hemos fusilado la misma bibliografía. Lo que pasa es que con matices. Voy a intentar defender el tratamiento secuencial de las tributarias de la safena y realmente, si acudimos a la guía europea publicada el año pasado, pues lo que nos dice es que para el tratamiento de los ejes safenos, por supuesto, hay que consensuar nuestra opinión o nuestros tratamientos con el paciente y de la misma manera hay que consensuarlo con el tratamiento de las tributarias que vamos a realizar. Y sí que es cierto que ofrece un cierto grado de evidencia, aunque débil, científica, a favor del tratamiento concomitante respecto del tratamiento secuencial. Lo que pasa es que yo me pregunto o afirmo que realmente, hombre, el tratamiento concomitante implica una mayor agresión quirúrgica, unos periodos operatorios un poquito más largos, a veces sobre varices que realmente se ven poco en la pierna, en pacientes que a veces tienen cierta obesidad o incluso en pacientes con tributarias en territorios que a lo mejor son de difícil acceso, según cómo tengas al paciente en la mesa quirúrgica. Y, por tanto, no siempre es fácil decidir tratar todas las tributarias todo el rato. La bibliografía que dice, la verdad es que, bueno, fusilemos artículos de la bibliografía. En este pequeño artículo de The Phlebology habla de tratar solo con cianoacrilato los ejes safenos y sin hacer nada más y realmente reporta unos índices de éxito bastante buenos, bastante correctos. Este otro artículo que ha presentado la doctora realmente lo que nos dice es que los procedimientos concomitantes alargan el acto quirúrgico, normalmente producen bastante más dolor perioperatorio, aunque sí que es cierto que en este artículo en concreto la calidad de vida presenta mejoría y aparecen más tromboflebitis y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, más necesidad de procedimientos secundarios en el tratamiento secuencial que estoy defendiendo. El estudio ABULS. Hombre, yo es que si leemos un poquito entre líneas, no estoy muy de acuerdo en que realmente el primary endpoint de este estudio realmente era la calidad de vida de nuestros pacientes y realmente no hay alteración en la calidad de vida de los pacientes, hagas una cosa o hagas la otra. Lo que sí que hay, y eso es cierto, es que los scores de gravedad clínica de la insuficiencia venosa mejoran en el tratamiento concomitante bastante más que en el tratamiento secuencial. Pero, sin embargo, la escala clínica CEA mejora más en el tratamiento secuencial que en el concomitante. Realmente lo deja todo muy en el aire, no está tan claro. Otro estudio que se hizo para valorar la calidad tanto clínica como de vida en los pacientes operados simultáneo o concomitantemente sí que concluye que puede haber una cierta mejoría en la clínica en estos pacientes operados concomitantes, pero no en la calidad de vida, que es un poquito diferente, y en todo caso, al cabo del año y de los 5 años, ambos estudios demuestran que todo se iguala. Por tanto, no es tan malo operar de forma secuencial a nuestros pacientes, esperar un poquito. Me encanta este estudio que realmente hace incidencia en una cosita que también ha mencionado la doctora, que es el hecho de decir, bueno, pero ¿a quién trato de forma concomitante o a quién trato de forma simultánea? Por primera vez, sobre 1000 pacientes operados de eje safeno, se hace una valoración de a quién valdría la pena operar de forma concomitante o a quién no. Y se concluye que a lo mejor en tributarias superiores a 3 milímetros sí que valdría la pena ser más agresivo y llevar a cabo una cirugía concomitante. Pero en el resto no tendríamos por qué. Este metaanálisis, que también ha presentado la doctora, hace referencia pues, a nada menos que a 15 estudios sobre el tema con 7.000 extremidades tratadas y la verdad es que llega a la conclusión de que no hay conclusiones, de que todo es demasiado heterogéneo y aunque ofrece cierta ventaja científica al tratamiento simultáneo, tampoco le hace demasiados ascos al tratamiento secuencial. Y con todo ello, sí, las guías europeas que he fusilado concluyen que valdría la pena llevar a cabo ese tratamiento concomitante, insisto, con un nivel de evidencia científica más bien moderado, más bien débil. Por no machacar solo las guías europeas, he sacado estas guías alemanas, publicadas también el año pasado, sobre diagnóstico y tratamiento de venas varicosas, para de alguna manera también crear un poquito de polémica. En su recomendación 61, estas guías dicen que a lo mejor tratando los ejes safenos solos
no haría falta hacer nada más. Y, sin embargo, justo en la recomendación 62 sí que dice que valdría la pena llevar a cabo este tratamiento concomitante, con lo cual nos quedamos un poquito donde estábamos. Sí que hace mucho hincapié estas guías en los efectos adversos que pueden tener el tratamiento de estas tributarias, tanto a nivel quirúrgico, intraoperatorio como postoperatorio, sangrados, lesiones de grandes vasos, complicaciones estéticas, necrosis cutáneas, como incluso en procedimientos mucho más inocuos, como la esclerosis, que también pueden tener sus complicaciones mayores, por supuesto, súper extrañas, o menores, más frecuentes, pero que hay que tener en cuenta cuando tratamos a nuestros pacientes. Y, evidentemente, no puedo concluir esta defensa sin hablar del Chiva. La cura conservadora hemodinámica de la insuficiencia venosa ambulatoria realmente se basa en estos 4 postulados que veis y que todos conocemos de memoria, y evidentemente hace mucho hincapié a la defensa, a la preservación de las venas que drenan todo el sistema, y a las perforantes de reentrada. Y, por tanto, merece la pena, si estas son las tributarias de la safena, mantenerlas en su sitio. Aunque realmente sale un poquito de este tema, también vale la pena, y siempre amparado con el escudo del Chiva, tener en cuenta que vale la pena preservar las tributarias del Callado de la Safena para evitar recidivas en forma de lo que se ha venido a llamar crosotomía en lugar de crosectomía, aunque hay que reconocer que ambos procedimientos, sobre todo el procedimiento de la crosotomía, tiene su qué, pero valdría la pena defenderlo como menor índice de recidiva que puede existir en nuestros pacientes. Y, finalmente, y aquí en la sala creo que hay uno de los autores, no me he podido resistir a colocar este artículo sobre el tratamiento exclusivo de cierre del Callado de la Safena en pacientes con safenas grandes, 8, 9 milímetros, en que realmente está más que demostrada una efectividad clínica buenísima, por encima del 80%, en pacientes a los cuales, con safenas tan grandes, solo realizamos la desconexión del punto de fuga y no tratamos nada más. Otro argumento a favor de un tratamiento secuencial que está más que amparado por la ciencia. Y, simplemente, como mensajes finales, pues amparado en una menor invasividad, en unos menores efectos secundarios, con un razonamiento más fisiológico y más hemodinámico del problema, y preservando más capital venoso, creo que valdría la pena defender una visión secuencial del problema. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes. Realmente a mí me han dado una lección de cómo interpretar de forma diferente la misma bibliografía, y esto es, desde luego, muy didáctico, al menos para mí. Tenemos yo creo que el gran placer, por lo menos para mí, de disponer de 2 discursores para estas ponencias, que, bueno, a lo mejor nos pueden aclarar un poquito estas cosas. Contamos con la doctora Chantal Agüero, de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Flebología y Linfología, y con el doctor Javier Álvarez, jefe de servicio del Hospital de Cabueñes y antiguo presidente de la sociedad. Bien, yo doy paso a los 2 discursores. Si te parece, Javier, empezamos con Chantal. Buen día a todos. Un placer estar aquí en Vigo con el doctor Rial, un gran amigo. Y realmente este tema nos trae una discusión quizás un poco diferente en cada país, en cada continente, en cuanto al paciente, a la realidad de cada país, pero en general creo que es muy controversial, y también el enfoque que dijo en un momento acá el doctor, el expositor, es cada paciente, porque no podemos definir en general muchas veces todos los casos, y definir con anterioridad muchas veces ayuda como para enfocar ese paciente en un tratamiento solo del eje safeno o las tributarias, porque no todos tienen el mismo caso y el mismo tamaño de las tributarias. Evidentemente, si este caso es más avanzado y realmente la calidad de vida queda muy deteriorada solamente con el eje safeno, porque sabemos que hay muchas veces tributarias importantes, sobre todo con el pronóstico de llevar a una úlcera varicosa con el tiempo, que no solamente podemos solucionar con el eje safeno en ese momento.
En mi país es muy difícil la expectativa del paciente llenar tratando muchas veces solo la safena, porque tienen venas que realmente desde el punto de vista de la calidad de vida no va a mejorar lo que el paciente espera, o el paciente se pierde si estamos hablando a nivel hospitalario, luego ya viene con una úlcera o con alguna un problema mayor que realmente a salud pública también afecta. Y hablando en la parte privada, por supuesto que el paciente quiere ver un resultado global y haciendo algunas venas tributarias, por lo menos las que podemos individualizar en un buen estudio previo al tratamiento, acompañados del ecodoppler, la clínica, quizás ya podemos solucionar simplemente con escleroterapia, con FOM, posteriormente y no volver a otro procedimiento secuencial. Es una opinión general y por supuesto un poquito controversial, pero yo creo que en resumen tendríamos que verle a los pacientes individualmente por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me podéis poner, por favor, la diapositiva? Eso es. Bueno, yo creo que las guías están fenomenal, sirven para seguir, pero la realidad es otra. La realidad es lo que tenemos aquí. Entonces, yo estoy de acuerdo con los dos, a nivel de que los dos tienen razón, tanto un expositor, tanto Lourdes como Xavi. ¿Por qué lo pienso? Porque cuando estamos hablando de guías, no sabemos qué tamaño muestral cogen, qué tipo de muestra cogen, qué tipo de paciente tienen. Y como veis, entre el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, entre el caso 1 o el caso 2 y el caso 4 no se parecen en nada. Entonces, lo que tenemos que ofrecer, yo siempre creo que es individualizar qué tipo de paciente tenemos. En uno, lógicamente, posiblemente contratar el eje safeno sea suficiente, porque todos sabemos que luego va a quedar muy reducido, en el caso 1 y 2, en lo que tiene una pequeña esclerosis se soluciona. Pero claro, en el caso 4 es totalmente diferente. Ahí podemos estar una vez, otra vez y haciendo pasar el paciente multitud de veces por la consulta. Por lo tanto, yo creo que viene bien siempre cuando se hacen estudios diferenciar qué tipo de paciente o qué tipo de tributarias estamos tratando. Estoy de acuerdo con lo que decía la doctora Chantal, de que lógicamente hay que analizar. Y luego vamos a la realidad española. En ellos tienen una forma de trabajar, nosotros tenemos 4 formas de llegar el paciente a nosotros. La seguridad social, tenemos las mutuas, tenemos el paciente privado y tenemos el paciente concertado. En el paciente concertado, por ejemplo, que es la gran cantidad que se hace en España, pues dan un precio fijo, que hay que hacerlo todo y resolverlo todo en un acto. En la privada tenemos la posibilidad de poder llevarlo en varios tiempos. Y en la pública, en función de la presión del gerente, nos hace hacerlo una sola vez o podemos darle varias vueltas y marear al paciente y llegar unas veces y otras allá. Por lo tanto, yo creo que los dos tenéis razón, pero creo que es muy importante individualizar qué compañía, cómo se va a financiar y, en segundo, también otras veces es el paciente qué es lo que prefiere. Un autónomo prefiere incorporarse rápidamente y hacerlo en varias tandas, o una persona, por ejemplo, que ya es mayor, que ya tiene una cierta edad, lo que quiere es que se le solucione totalmente el problema que tiene. Por lo tanto, para mí os pondría un empate. Qué correcto. Muchas gracias. Buenos días. Me parece interesantísima la mesa porque además es un tema que muchísimos días te planteas. Y bueno, para el que no me conozca, soy el doctor Fernández Valenzuela y trabajo ahora, en este momento, soy el coordinador del Instituto Universitario de Xeus, de Barcelona, y hablo fundamentalmente de la experiencia a nivel de medicina privada. Nosotros aplicamos, como sabéis por mis antecedentes, aplicamos una estrategia chiva muy pura. Entonces, varía un poco en el planteamiento que se ha hecho. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con la doctora del Río. De hecho, Lourdes, prácticamente siempre lo hacemos simultáneo. Pero yo creo que hay unos casos concretos en que la aplicación del secuencial puede ir bien. Y no estoy del todo de acuerdo, por ejemplo, en lo que ha dicho Javier, en cuanto a que porque sean varices grandes haya que tratarlo simultáneo. De hecho, probablemente lo hacemos al revés si la safena es grande.
Si la safena es grande, está insuficiente, siempre, generalmente, hay varices grandes. No hay una safena de 12 que no tenga varices grandes. Es muy excepcional. ¿Qué ocurre? Lo hacemos en 2 tiempos para intentar preservar y evitar la flebitis o la tromboflebitis completa de la safena interna. Diferente es que en el planteamiento de estudio hemodinámico podamos encontrar reentradas a nivel de perforantes suficientes para preservar esa safena interna. Si no lo es, no tocamos las ramas. Pero aquí se nos plantea otra vez otro doble problema. Esto no es lo mismo en una mujer que en un varón. Porque el varón, que generalmente suele tener con esta circunstancia unas varices más grandes, suele reducirlas de manera mucho más importante por su masa muscular y su bomba que la mujer. Por tanto, aparte, la mujer en cierta medida exige mayor estética que el varón, que al final tenemos vello, se nos ve menos lo que queda después del cierre del callado. Se reducen de manera importantísima solo con el cierre del callado. Y entonces hay que valorar cada situación. También estoy de acuerdo que hay una situación clave que sería solo un solo tiempo, pero realmente un solo tiempo. Gente muy mayor, donde hay que tratar procesos ulcerosos o distrofias cutáneas. El cierre de una safena importante, simplemente ese gesto puede mejorarlo. Por tanto, nosotros jugamos a las 2 vertientes con unos parámetros concretos. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que has comentado, ¿no? En colación a esto, hace referencia a que prácticamente todos los estudios que hay, si no sabéis, me corriges, es con el tratamiento endoluminal del eje troncal. Es que no tratan el tema Chivas, porque es que el tema Chivas o la técnica Chivas es una técnica que se realiza en nuestro área y, de hecho, dicen los estudios, en la parte sur de Europa. Pero en la parte norte de Europa y en Estados Unidos el Chivas no se hace. Y entonces estos estudios no se basan en el Chivas. Entonces, las conclusiones de estos estudios se basan fundamentalmente en el tratamiento troncal del eje endoluminal y luego el tratamiento de las tributarias. Obviamente hay pacientes que siempre se van a beneficiar de una o de otra técnica, porque de hecho al cabo del año los resultados son similares, ¿no? Y todos los estudios concluyen con que las 2 versiones son tratamientos seguros y eficaces, que yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Pero yo creo que esta discusión realmente habría que plantearla en ese escenario en el que tú tienes un paciente y podrías hacer las 2 técnicas. Y entonces, en ese paciente, ¿qué te dicen los estudios? Pues con todos mis respetos, Avi, y las cosas según están, los estudios hoy por hoy se dirigen al tratamiento en una sola fase. Y aunque tú bien dices que la evidencia es moderada, pero todavía es evidencia. Y es que el tema de los estudios de investigación en el tema flebológico es que no tenemos estudios a medio ni largo plazo, ni tenemos estudios que metodológicamente sean de alta calidad. Y lo digo aquí en este foro para que alguien recoja la toalla y que a lo mejor necesitamos hacer este tipo de estudios para empezar a ver realmente lo que sucede y tener un conocimiento profundo de la cuestión. Hacemos un planteamiento Chiva con ablación, porque solo hacemos una ablación de los entre 7 y 10 centímetros del callado. Es verdad que no es exactamente lo mismo, porque no hay una preservación de las ramas del callado, pero hacemos ese planteamiento. Yo no me quiero repetir, porque muchos habéis visto que he presentado la comunicación hace un momentito sobre lo que yo llamo enfermedad venosa extensa. Yo totalmente de acuerdo contigo, porque no todos los pacientes se pueden tratar de la misma manera. Yo creo que nosotros ahora mismo estamos encorsetados en un modelo de trabajo que nos obliga a tener que hacer procedimientos muy, muy poco invasivos, que obviamente tienen su utilidad, porque pues disminuyen costes, disminuyen movilidad para el paciente, pero nosotros el trabajo que hemos demostrado que la movilidad, haciendo un poquito más de anestesia, o la mascarilla laríngea o una anestesia regional, como hemos hecho siempre, te permite tratar casi todo. Hombre, no vas a curar al paciente porque son enfermedades crónicas y que hay que revisar y el paciente va a recidivar casi le hagas lo que le hagas, seguro, a lo largo de su vida. Pero te permite hacer mucho y eso los pacientes lo prefieren y hay estudios que lo
que lo demuestran. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tratar al paciente, hablarlo bien claramente y ofrecer dentro de la caja de herramientas que tenemos, y a lo mejor se puede hacer un tratamiento endovenoso y flebectomías en un solo acto sin aumentar. Nosotros tenemos una morbilidad mínima, los pacientes se han ido a ambulatorios en el mismo día casi todos, y estamos, sobre lo que tú comentabas, estamos haciendo un prospectivo, porque ese estudio es retrospectivo, porque empezamos en el 2011, pero ahora estamos haciendo ya en los últimos años un prospectivo de estos pacientes para ver su resultado a largo plazo, si realmente las recidivas, luego las recurrencias, una vez que hemos tratado todo, son equiparables a las que se publican cuando solamente se ha tratado el eje y se han dejado las flebectomías para un segundo tiempo. Hola, buen día, buenas felicitaciones por las presentaciones. Les quería preguntar, en las presentaciones de ambos, ¿solamente se planteó la flebectomía como tratamiento simultáneo o secuencial para las tributarias? Mi pregunta es, ¿hay alguna revisión o tienen alguna información sobre el tratamiento de estas tributarias pero con otros métodos? Porque cada vez más está en boga los métodos híbridos. Está en boga el láser total para tratamiento de tributarias junto con los troncos, los ejes afenos, o la escleroterapia en el mismo momento o secuencialmente. ¿Hay alguna información sobre el tratamiento? Sí. La verdad es que, en mi caso, cuando revisé la bibliografía, habéis visto que casi nos superponemos, la verdad es que no paré cuenta de si realmente se hablaba de tratamiento quirúrgico de las tributarias o escleroterapia, técnicas mucho menos invasivas. La verdad es que en todos los artículos hay de todo, tanto tratamiento quirúrgico como escleroterapia. Yo, en muchos estudios, el tratamiento secuencial sí que se englobó pacientes que se hacían flebectomías y pacientes que se hacían tratamientos con escleroterapia, salvo en el estudio que he presentado de Lanas Surgery, en el cual, como fue estrictamente aleatomizado, quisieron hacer solo flebectomía en los dos grupos. Yo tengo una pregunta. Muy breve, por favor. Felicitaciones por su presentación. Me parece que esos estudios, si fueran hechos después de la pandemia, podría ser algo diferente la posición, porque nosotros hacemos solo práctica en consultorio privado y intentamos siempre hacer todo en la clínica, pero algunas veces el tratamiento estagiado para nosotros es mejor. Y tenemos el problema de la flebitis, que muchas veces es para quien hace. Entonces, utilizamos la estrategia de Shiva, no hacemos Shiva, pero hacemos la estrategia hemodinámica de tener una perforante. Entonces, para nuestro planeamiento, cuando hay una perforante de buen calibre, que sabemos que va a dar una buena drenaje, los resultados parecen ser mejores do que quando não há. Aí preferimos fazer em tempo só. Gostaria de saber la opinión de usted sobre esto. Yo, de los estudios que se ha planteado, el Flebology es del 2009, el Lanas Surgery es del 2015 y el European Vascular Surgery se publicó en el 2020. Es lo último. 2020, que quiere decirse que el estudio se hizo antes, ¿no? O sea, me refiero que, salvo el primer estudio que he presentado, que se publicó en el 22, que es post-pandemia, los demás todos son pre-pandemia. Yo creo que es el primero que he presentado, los otros son prepandemia. Y en cuanto a lo que ha dicho de la perforante, completamente de acuerdo. Es que estoy de acuerdo con la opinión del doctor Valentín. Realmente es que es difícil plantear una estrategia chiva cuando te están diciendo que quemas toda la safena. Es difícil plantear esto. Lo he intentado, pero es difícil. Pues ya quítalo todo, ¿qué más da? Pero sí, completamente de acuerdo. Si tienes una perforante, seguro que te irá mejor. Haciendo menos ablación, haciendo menos flebectomías, seguro. Muy bien. Muchas gracias, Xavi. Disculpad que corte la discusión, pero vamos ya un poquito por encima del tiempo. Bueno, a mí me gustaría... a mí me parece una mesa interesante. Creo que a los que estáis ahí fuera también. A mí lo que me parece que toda esta discusión resalta es que no todos los pacientes son iguales, ni todos los ambientes son iguales, y probablemente esto es lo bonito que tiene nuestra profesión y nuestro trabajo diario, ¿no? Es decir, que la comunicación y la relación con el paciente es, en temas como este, de una importancia máxima. Bien,
Bien, yo si no hay nada más que decir, cerraría la mesa agradeciendo a ponentes y discusores el alto nivel científico de la misma. Muchas gracias. Gracias.